Entonces, chicos, de esta forma, también nuestro país se vio afectado por el crack del 29, ¿no? Entonces, cae la economía de Estados Unidos, afecta al mundo y también al Perú, ¿no? Y cae también el gobierno de Augusto Beleguía, ¿no? Entonces, de esa forma culmina una época dentro de la historia de nuestro país, ¿no? El famoso oncenio, ¿no? Entonces, continuamos. Después de ese paréntesis que hemos hecho, hemos comparado paralelamente lo que ocurre en el mundo y lo que ocurre en el Perú. Entonces, eh, otra de las consecuencias de esta crisis que se produce a partir del 24 de octubre del año 1929, 24 de octubre del año 1929, el famoso jueves 24 de octubre del año 1929, o también llamado el jueves negro, justamente porque a partir de esa fecha se determinó ¿no? La crisis, se agudizó la crisis en Estados Unidos y oficialmente Estados Unidos cae y toca fondo, ¿correcto? Así es. Entonces, también, aparte, ya hemos dicho la caída de la bolsa de valores, hemos dicho la crisis de los bancos, se cierran los bancos, hemos dicho 5.000 bancos en Estados Unidos, nada más que en Estados Unidos se cerraron. En el Perú también habían agencias bancarias de Estados Unidos, también habían 4, también caen, ¿no? Y en el mundo habían muchas agencias bancarias que pertenecían a los Estados Unidos y que cayeron también por este mismo efecto. Fue un efecto dominó, ¿no? Si cae una ficha, caen todas las fichas. Ahora, también el tercer efecto fue el aumento del paro. ¿Qué es el paro? El paro quiere decir de que muchos ciudadanos norteamericanos van a empezar a quedarse desempleados, ¿correcto? ¿Por qué? Porque recuerdas muy bien que en su momento Estados Unidos empezó a levantar miles de fábricas, ¿te acuerdas? Y empezó a producir en grandes cantidades, ¿para qué? Para vender al mundo. ¿Y te acuerdas cuál era la modalidad de Estados Unidos para vender sus productos? Yo te doy el producto y después me pagas, ¿no? Claro, entonces esa modalidad fracasó porque muchos de los países los cuales recibieron productos de los Estados Unidos no devolvieron o no pagaron por esos productos en un tiempo, en un plazo determinado. ¿Y eso qué generó? Que las industrias no tuvieran, ¿qué cosa? Ingresos económicos. Y al no tener ingresos económicos, obviamente caen en la bancarrota, pues, ¿no? Cerraron muchas fábricas y el cierre de fábricas generó el 75% de desempleados en Estados Unidos. ¡Wow! ¿No? Estamos hablando prácticamente casi de un total. Ahora, bajó la producción a menos 40%, ¿no? De lo que era una superproducción en la época de dorada de los Estados Unidos, ahora por debajo del nivel, ¿no? Menos 40%, baja producción, escasez de productos, no había cómo producir si no hay dinero. Ahora, eso generó que en Estados Unidos escasearan los productos alimenticios de todo tipo. Y eso generó también desnutrición en la población. ¿Por qué? Porque al quedarse desempleados, muchas familias no había dinero, no había cómo adquirir productos y había enfermedades y también generaba en muchos de los casos muerte. Entonces, provoca el cierre de 100.000 empresas, prácticamente que caen en la bancarrota. Fíjate, ese proceso que se generó del año 1929, el famoso jueves 24, jueves negro, 24 de octubre, nunca va a ser olvidado por los Estados Unidos. Su historia se vio manchada en este año hasta el año 1933, ¿correcto? 4 años de crisis. Ahora, y eso sucedía en Estados Unidos, claro, pero esta crisis se va a expandir al mundo, ¿no? Se expande por el mundo, dice ahí, ¿no? Si en Estados Unidos cae, que es la primera ficha, entonces todos los que dependen de Estados Unidos también se empiezan a sumergir en la miseria, en la pobreza, en la crisis. Eso es lo que sucedió también con el Perú, ¿no? Después del gobierno de Leguía, claro, del oncenio de Leguía, basado en el hundimiento del comercio internacional debido a la repatriación de los capitales americanos. Muchos de los empresarios norteamericanos, al estallar esta crisis,
que estaban invirtiendo en otras naciones, tenían bancos o propiedades en otros países del mundo, regresaron a Estados Unidos porque no tenían cómo solventar sus gastos. Entonces, Europa y América Latina se sumergió también en una gran depresión, en una gran crisis económica. Se produce el colapso del sistema internacional, ¿no? Caída del comercio, caída de la producción, caída de las finanzas, de los bancos, de la bolsa de valores, prácticamente un año oscuro, ¿no? Un año muy crítico, no solamente para Estados Unidos, sino para la economía mundial. Listo, pasamos a la tercera etapa. Vamos a la tercera etapa dentro de este proceso. Es muy interesante este tema, a decir verdad, ¿no? Ya que vemos cómo Estados Unidos, una nación tan poderosa, va a tocar fondo dentro de su economía mundial. Pero fíjense, Estados Unidos no se va a quedar con los brazos cruzados, y mucho menos los que gobiernan. Los que gobiernan van a tomar medidas más sensatas para poder levantar la economía de los Estados Unidos. ¿No va a ser fácil? Claro, obviamente, no es fácil levantar una economía de una nación y sobre todo de un país tan poderoso como los Estados Unidos. Entonces, a partir del año 1933, la tercera etapa se va a luchar contra la crisis, la lucha contra la crisis, ¿no? Ahora, eh, ¿cuáles fueron las medidas? Para este tiempo estaba gobernando, ¿no?, el presidente Hoover, ¿no? Eh, Estaba asumiendo la presidencia, bueno, ya había asumido hace algunos años atrás la presidencia y entonces va a tomar dos medidas muy sensatas, ¿no? Va a establecer la política tradicional llamada el proteccionismo, ¿no? ¿Qué significa proteccionismo? Es una medida, es una estrategia económica en la cual Estados Unidos va a tener que promover nuevamente la producción, va a levantar las industrias, va a levantar la capacidad de empleo en sus ciudadanos. Pero, profe, ¿cómo va a levantar las industrias de Estados Unidos? ¿Cómo va a levantar el empleo en los ciudadanos si no hay dinero? ¿Quién dice que no hay dinero? Estados Unidos tiene un fondo, una caja fuerte en casos de emergencia, ¿correcto? Y es justamente en este momento que se va a activar ese fondo. ¿Cómo se llama esa caja de fondo? Se le llama la Reserva Federal de los Estados Unidos, ¿correcto? No te olvides. La Reserva Federal de los Estados Unidos. Estados Unidos tenía ese as bajo la manga, el cual lo va a utilizar de manera muy racional, de manera muy inteligente para poder remediar esta condición crítica que está viviendo su país, una situación muy penosa, ¿no?, que vivió durante 4 años. Profe, ¿y eso por qué no lo remedió desde un principio? ¿Por qué dejó esperar 4 años? Porque, bueno, el gobernador o los presidentes durante ese margen de tiempo esperaban de que esta situación iba a solucionarse en cuestión de meses o en cuestión de un año, pero se prolongó y se hizo más caótico. Aparte que el Congreso de los Estados Unidos ponía muchas trabas para no activar la Reserva Federal que tienen los Estados Unidos. Entonces, ya a partir del año 1933, el Congreso aprobó activar la Reserva Federal porque no había ninguna excusa, pues el país estaba en una situación muy penosa. Y se activa la Reserva Federal y empieza a sacar dinero de esa caja fuerte que tienen los Estados Unidos para poder fomentar nuevamente el levantamiento de la economía del país norteamericano. Entonces, se van a levantar nuevamente, se va a promocionar, se va a levantar las industrias que habían caído en la bancarrota nuevamente, y al levantarse las industrias también se va a generar puestos de trabajo, es decir, la gente vuelve a ocupar sus labores de poco a poco, no fue de la noche a la mañana, y empieza la producción. Pero ojo, la producción que va a haber a partir de este momento ya no va a ser una producción que se va a vender al mundo, ¿no? Como fue antes, ¿te acuerdas? Antes del estallido de la crisis, que se producía demasiado, se daba productos a nivel mundial con la condición de que después se iban a pagar. No, ya no. Ese error fue letal, fue gravísimo y que ya no se iba a tomar nuevamente. Entonces, ¿para qué se producía? Para el propio consumo nacional, ¿correcto? Entonces, primero, la población, después
lo de afuera. Esa fue la política de los Estados Unidos, es por ello que cierra todo su mercado. Como ves ahí la imagen del mapa de los Estados Unidos, hay un candadito, pues, ¿no? A eso se le llama proteccionismo. Proteccionismo se le dice que todos los productos que se están desarrollando en el país solamente son para la población, para la propia, no para el mundo, ¿correcto? Entonces, pero profe, cómo la población va a comprar productos si no tiene dinero? Recuerda muy bien que ya se están generando puestos de trabajo, ya las familias van a nuevamente tener su trabajo, su labor, ya que las industrias están empezando a trabajar nuevamente. Van a ser apoyadas por el Estado, esas industrias. Así es, chicos. Entonces, y Estados Unidos va a prohibir el ingreso de otros productos extranjeros, ¿no? Va a cerrar sus fronteras, va a elevar su barrera de impuesto. ¿Qué quiere decir eso? Que no va a permitir que otros productos lleguen de afuera y compitan con los productos nacionales. Entonces, en eso consiste el proteccionismo, ¿no? El apoyo del Estado para levantar las industrias, para que nuevamente estas industrias empiecen a producir, empiecen a generar empleo en muchas personas, en muchas familias y a la vez productos para la propia población, no para exportar, sino para la propia población nacional, ¿correcto? Entonces, y evitar que otros productos del extranjero ingresen al territorio norteamericano. Entonces, de esa forma se empieza a promover la producción y consumo nacional, dice ahí, ¿no? Ahora, la otra estrategia que utilizó el presidente, ¿no? Hoover, fue justamente la famosa teoría keynesiana, dice ahí, teoría keynesiana. Claro, que vendría a ser nada más y nada menos que la puesta en práctica de la anterior estrategia que era el proteccionismo, ¿no? Dice ahí, ¿no? La intervención y dirección del Estado, claro, el Estado va a levantar las industrias, ¿no? Financiando, claro, apoyando a esos grandes empresarios que habían caído por el efecto del crack, ¿no? Van a apoyar a esos empresarios para nuevamente levantar sus industrias y nuevamente producir. ¿Eso qué consiste? En crear ocupación, ¿qué quiere decir? Empleo. Muchas familias nuevamente vuelven a recuperar su empleo, aumenta la producción, crece el consumo de las familias, o sea, las familias una vez que ya tienen trabajo, ya tienen ingresos económicos, empiezan a consumir los mismos productos que se producen en el país y el aumento de ingresos estatales. Fíjense, acá tenemos en qué consiste la estrategia de la teoría keynesiana. Fíjense, hay una imagen en la parte de abajo. Miren, ahí está las familias, ¿no? Una familia norteamericana. En el medio, ¿qué es? La Reserva Federal, que representa al Estado, ¿no? Ahí está la cajita fuerte de los Estados Unidos en situaciones críticas, como puede ser crisis económica, inflación, ¿no? Puede ser desastres naturales. Claro, un desastre natural también puede afectar a gran parte de un país. O de lo contrario, puede ser una pandemia, pues, ¿no? Lo que estamos viviendo en la actualidad. En la actualidad estamos viviendo lo que vendría a ser este problema de la pandemia, ¿no? A ver, un ratito, disculpen, por favor. A ver, chicos, disculpen por la interrupción, sino que afuera están fumigando y suena así, ¿no? Bueno, a ver, disculpen por la interrupción, ¿no? Les decía, chicos, les decía, les decía que, bueno, acá tenemos una técnica, ya se fue el señor que estaba fumigando. Bueno, en fin, acá tenemos una técnica, bueno, una técnica, digo, acá tenemos una imagen que refleja claramente lo que vendría a ser la teoría keynesiana. Fíjense, acá tenemos la imagen de una familia norteamericana, en el medio tenemos la Reserva Federal que representa bueno, al gobierno de los Estados Unidos, y acá tenemos una industria. Fíjense, ¿cómo funciona esta teoría? Funciona de la siguiente manera. La Reserva Federal saca dinero, ¿no? Bajo el gobierno de los Estados Unidos
y se lo entrega como un apoyo a las industrias que han quebrado en el famoso crack del 29, ¿no? Con el fin de que nuevamente vuelvan a funcionar, ¿no? Una vez que estas industrias nuevamente vuelven a funcionar, necesitan ¿de quién? De trabajadores, claro, empleados. Nuevamente las personas vuelven a obtener su empleo, empiezan a trabajar por un salario. Ya, entonces nuevamente la gente vuelve a tener su trabajo, su empleo. Entonces, estas empresas, estas industrias empiezan a producir para el consumo del propio país. ¿Quiénes, quiénes se van a ver, quiénes se van a ver beneficiadas de esa producción? De esa producción se van a ver beneficiadas las familias, ¿correcto? Entonces, las familias van a verse beneficiadas. Las familias van a poder adquirir productos para poder solventar o para poder satisfacer sus necesidades. Entonces, fíjense, es un círculo vicioso. Y profesor, la Reserva Federal se va a quedar sin dinero de tanto apoyar a la población, de tanto apoyar a la industria. No, no se va a quedar ¿cómo se llama? Sin dinero, sino que la Reserva Federal va a cobrar también ciertos intereses por el dinero prestado a los grandes empresarios y también va a cobrar impuestos a las familias. Claro, porque cada familia para comprar un producto, tú bien sabes que se tiene que pagar un determinado impuesto. Por ejemplo, acá en el Perú hay un impuesto que se llama el IGB, ¿no? El Impuesto General a la Venta. Hasta para comprar un caramelo, tú tienes que pagar un impuesto. ¿No? Profe, pero un caramelo está 10 céntimos. Claro, pero dentro de esos 10 céntimos ya te están cobrando un impuesto, un porcentaje mínimo. Es igual, para comprar un celular también te cobran un impuesto, ya está adicionado, todo está ahí ya sumado. ¿No? Para comprar productos alimenticios, también todo lo que tú compres, así sea un caramelo, como te dije, tienes que pagar un impuesto. Claro, ya está todo plenamente adicionado. Ahí está, chicos. Entonces, de esa forma, se va a buscar que toda la población de Estados Unidos nuevamente empiece a levantarse de la crisis económica. Fue dos estrategias muy bien aplicadas por el presidente Herbert Hoover, ¿correcto? Ahí está. Acá. Pasamos al tercer y último punto. Ya estamos en el último punto, chicos, ¿no? La tercera estrategia. ¿Cuál fue la tercera estrategia que se realizó para mejorar o para levantar de la crisis económica a los Estados Unidos? Fue justamente el New Deal, que significa la nueva relación, ¿correcto? ¿Y por quién fue implantado? Fue implantado por el último presidente de esta época que vivió Estados Unidos. ¿Te acuerdas quién era? Franklin Roosevelt, ¿no? Franklin Roosevelt. Tú debes acordarte de ese apellido, ¿no? Ahí está, mira, Franklin Roosevelt, dice ahí. Correcto. Entonces, justamente, este personaje llega a la presidencia en el año 1938. ¿No? Y también va a continuar con la misma medida del anterior presidente llamado Herbert Hoover, como te lo dije, ¿no? Y va a aplicar esta estrategia, ¿no? La cual consiste en que el Estado va a intervenir, ¿no? Va a seguir interviniendo para apoyar a la población, para apoyar a la industria, para apoyar a la producción, con el fin de nuevamente levantar a la economía de Estados Unidos a lo que era antes, ¿correcto? Y quizás mejor, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron las medidas que implantó el presidente Franklin Roosevelt? Fue creación del NIRA, que vendría a ser una agencia que va a entregar los bonos de apoyo, ¿no? El Tennessee Valley Authority, que vendría a ser otra institución que va a encargarse de entregar bonos a la población. La devaluación de la moneda, se va a cambiar la nominación del dólar, ¿no? Del antiguo dólar que sufrió la caída de la crisis del crack del 29 por un nuevo dólar, porque ese ya había perdido su valor. Entonces, va a ser la misma moneda, pero, ¿no? Con un nuevo circulamiento, ¿no? Se va a dejar de lado el anterior billete del dólar, las monedas de dólar, centavos de dólar, porque ya habían perdido su valor tras la caída. Ahora nuevamente se produce. Claro, es la misma denominación, sino que ya
ya se está recuperando la economía, ¿no? Con un nuevo formato. Se va a estimular a la inversión, nuevamente se va a promover que los grandes inversionistas vuelvan a promover, ¿no?, el desarrollo de la economía. En el ámbito social, nuevamente se reduce el paro. ¿Qué quiere decir reducir el paro? Que nuevamente la población vuelve a tener su empleo, nuevamente vuelve a recuperar sus trabajos, fijar un salario mínimo, subsidios de paro y políticas de ocupación. Prácticamente la población nuevamente vuelve a recuperar su estabilidad económica. Estados Unidos nuevamente vuelve a recuperar después de unos largos 6 años, tiene que nuevamente recuperar su condición económica. Y lo logró. Este presidente logró eh, muchos, logró muchas medidas a favor de los Estados Unidos. Llegó a consolidar lo que el presidente Herbert Hoover en su momento aplicó, ¿te acuerdas? El proteccionismo y la teoría keynesiana. Este personaje va a consolidar y va a restablecer la economía norteamericana en los Estados Unidos. Roosevelt fue apoyado por muchos especialistas, por ejemplo, por grandes economistas que enfrentaron esta crisis. Por ejemplo, tenemos a Edward Kremer, tenemos a John Klein, estos dos grandes economistas que asesoraron al presidente Roosevelt durante esta época para lograr establecer a Estados Unidos, y fueron grandes personajes, ¿no?, que llegaron en el momento indicado y asesoraron al presidente. Estos personajes también llegaron acá al Perú, ¿no?, esos grandes economistas. ¿Para qué? Para también remediar la crisis económica que dejó el oncenio de Leguía. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que Estados Unidos sí logró restablecer la economía, pero el Perú no. ¿Pero por qué el Perú no? Porque recuerda muy bien, acá en nuestro país todos los gobiernos, todos los presidentes son egoístas los unos a los otros. Si un presidente está haciendo una obra a favor de la nación, está ejecutando un proyecto, termina su gobierno ese presidente, viene otro, y ese otro presidente quiere hacer otra cosa. No continúa con el mismo legado, con el mismo proyecto, ¿no? Por eso digo que son egoístas, ¿no? Entonces, ya como terminó el anterior presidente su gobierno, entonces él viene con su proyecto. Y así, termina este y viene otro presidente con su proyecto. En vez de continuar el mismo proyecto, ¿para qué? Para beneficio del pueblo, ¿no? Y si quieren lucrar del gobierno, bueno, ya si lo hacen, pero que continúen con el mismo proyecto para sacar adelante a nuestro país. Y eso es lo que no sucede, hasta hoy en día no sucede en nuestro país. Cada presidente quiere hacer lo que se le da la gana, ¿no? Estableciendo sus proyectos cada uno. En cambio, en Estados Unidos no. Para restablecer la economía, el presidente Hoover dejó su proyecto y el presidente Roosevelt continúa con ese proyecto, ¿no? Ese fue el éxito de los Estados Unidos para recuperarse de la economía, ¿no?, de la crisis económica que había vivido durante esa época.